Muy buenas tardes, muy potente hoy, Besat Hashem. Vamos a estudiar, aprender muchas cosas importantes, alajot de tzedakah, preferencias en la tzedakah y quién es el considerado un pobre que puede recibir de tzedakah. Ojalá que podamos completar la serie ya en la próxima semana de las alajot de tzedakah. ¿Okay? Tzedakah y maaser, obviamente. Van juntos. Besat Hashem, vamos a comenzar en unos minutos para que las personas se puedan unir. Ahí estamos. Un minuto. Ahí está. Ok. Comencemos. Bienvenidos. Vamos a comenzar primero que todo agradeciendo la donación del día de estudios de hoy a Anónimo en Kavod a los Rabanim y staff por todo el trabajo y apoyo que están prestando a las familias en estos momentos difíciles. De familia Zamorano Melnik, Leilui Nishmat de Shmuel Benjaim Zichrono Libraja. También agradecemos a Anónimo en honor a Ariel y Karen Sevi, que Hashem los llene de brajot. Bueno, comencemos. Hola, Paulina. Hashem, comenzamos. Entonces, las alajot de Tzedakah ya comenzamos las semanas pasadas respecto a varios temas. Hoy vamos a ver las preferencias en la Tzedakah. ¿Quién tienes que darle primero? ¿Quién después? ¿Cuál es el orden? ¿Familiares, no familiares? Segundo tema que vamos a hablar es quién es considerado un pobre, alguien que necesita la tzedakah, que le tenemos que dar. Y si nos queda tiempo, ¿cuánto hay que dar de tzedakah? ¿10%? ¿20%? Lo que tengo. Y en tiempos tal vez como corona, tal vez quizás hay que ahorrar. Vamos a verlo, Besat Hashem, si es que nos da el tiempo. Entonces, las preferencias. Comencemos con las preferencias conocidas según todos los poskim. Es lo siguiente. Pidió Shvuim, una redención, me parece, se traduce, de prisioneros que están en las cárceles, están en países que no conocen, están ahí y están esperando que los saquen. Eso es antes que todo. ¿Por qué? Obviamente la razón es porque es pikuach nefesh, una persona que está prisionero en otro país, en un país que pueden matar en cualquier momento, hay que salvarlo. Esa es la tzedakah primera que una persona tiene que entregar. Segundo que todo, la tzedakah lekrovim, una tzedakah mantenimiento, una calidad de calidad, se dice, tzedakah para familiares. Ya vamos a ver cuál es el orden adentro de los familiares, pero ese es el segundo motivo que se tiene que entregar la tzedakah. Tercero, achzakat Torah o Jolim Anim. Una de las dos es mantener, o sea, la tercera es mantener la Torah, una yeshiva, un lugar de estudio, una comunidad, etcétera, que ahí se está estudiando Torah, no solamente haciendo la tefila, etcétera, sino estudiando la Torah. Ese es el tercer nivel de entrega que hay que entregar para acá. O dentro de esta categoría también está también los enfermos que están necesitando una medicina, cualquier cosa, también tienen que entregarle tercero en el nivel de preferencia. Cuarto nivel, Bniyat Betakneset, que sea en Betakneset, construcción de una sinagoga en momentos que no hay una sinagoga en todo el sector. Y obviamente esto está incluido también todas las necesidades que tiene la sinagoga, por ejemplo, cualquier libros o agua que se necesita, luz, etcétera, mantenimiento de en hebreo, o sea, mantenimiento de la sinagoga.
Quinto nivel, Achnasat Karaetoma, o sea, darles las cosas necesarias para una calá, una calá que se está casando, una mujer que se está casando, que no tiene fondos, no tiene de dónde sacar fondos para su matrimonio, dado que su papá falleció. Y después de eso, siguen todos los otros pobres. Entonces, son 6 niveles de acá y ahora vamos a especificar en 3 de ellos. De vuelta, sacar prisioneros, dar de acá familiares, mantener la Torah o enfermos, construir una sinagoga, darle dinero a la mujer de acá para que cuando se está casando y los demás, el resto de pobres que existen. ¿Ok? Ahora, obviamente, y eso me parece muy importante ya notarlo desde un comienzo, el Gaón de Vilna escribe algo muy, muy, muy increíble. Lotik pots et yadcha. La Torah nos dice, esto dice el Gaón de Vilna, pareció increíble. Fíjense mis dedos. ¿Cómo se ven mis dedos? ¿Todos están en el mismo nivel? Obviamente que no. Uno más alto que el otro. Uno está arriba, el más largo, no sé cómo se llama en español, pero obviamente no son iguales. Dice la Torah, Lotik poset yadcha, velota ametzet lebabja. No cierres tu mano y hagas todos iguales para entregarles el dinero, así como debe ser específicamente, y darle a todos los motivos lo mismo. Es decir, tienes tienes que abrir tu mano para entregar al otro. Es decir, tiene razón que hay acá unos niveles, hay 6 niveles de acá a quién hay que entregar y a quién no. Pero fuera de los niveles hay que ser inteligente, hay que saber las necesidades del medio. Gracias, Rocío. Hay que saber los niveles de la entrega que una persona tiene que dar para acá. A veces tiene que dar mucho con el medio, a veces se tiene que dar menos, ¿sí? A veces tiene que dar más o menos, pero cada cosa tiene que ver según la necesidad, según el momento, según lo que viene frente a la persona, tiene que darse de acá, ¿ok? Por ejemplo, eso sí es importante, si por ejemplo tú ves una mujer que se está casando y tienen dinero, son de que ellos quieren comprarse un apartamento para, sí, quieren comprar, se están casando, entonces más alto quieren comprar un apartamento. ¿Cuánto vale un apartamento? Yo no sé cómo son en pesos, pero yo qué sé, $200,000. Y hay otra pareja que no tiene absolutamente, no tiene dinero para una nevera, para terminar el mes. Obviamente, si una persona tiene que pensar, claramente acá voy a entregar un poco y acá voy a entregar más, etcétera. Así tiene que ser la función. E incluso también si una persona ve que mantener a un familiar es para una deuda que tiene, por ejemplo, etcétera, o de otro lado tiene una persona que no tiene para cómo terminar el mes, en especial en estos tiempos duros que personas no tienen trabajo, obviamente que hay que abrir los ojos y hacer como dice la Torah, lotik potzet yadcha, era kipatoach tiftach et yadcha. Hola Mauricio, ¿cómo está? Bueno verlo. Y esa es la explicación del pasuk, patoach tiftach et yadcha. Abre tu mano, pero fíjate bien, no abrir la mano así, sino abre la mano de una forma así y mirar cuál es la privilegia, cuál es el nivel que tú vas a entregar desde acá. A veces más y a veces menos. Así que, como dijimos, de acá para familiares es el nivel número 2 después de sacar a alguien de la presión. La pregunta sería, ¿cuál es el orden de familiares? Primero que todo el abuelo, primero que todo su hijo, etcétera. Vamos a ver. El Shulchan Aruch nos dice lo siguiente. El nivel es de este orden. El papá, después de eso llega el hijo. Ya vamos a ver después.
Dentro de los hijos hay diferencia entre los hijos. Después no me digan que yo quiero más a uno y no al otro, pero vamos a ver cuál es el tema. Hermano, y después de eso, todos los familiares que no pueden hacer un testigo, o de ser testigo para la persona. ¿Cómo así? Primos hermanos me refiero, eh, eh, hermanos del lado del papá, de la mamá, etcétera, todos esos tíos y, o sea, hermanos, no me recuerdo cómo se dice, hermanos de un lado, del papá o de la mamá, cualquier cosa que es pasul leedut. Entonces, el orden adentro de los familiares, papá, hijo, y adentro del hijo hay una diferencia que vamos a verla enseguida, hermano y después primos, etcétera. ¿Qué me refiero en hermano, en hijo? Hay que hay una diferencia. Hay una persona que tiene dos hijos, ¿ok? Uno ya está casado y uno que está en la casa todavía. La persona no tiene suficiente para darle leche a su hijo por la mañana o darle a su hijo casado que no tiene, que está casado, obviamente ya está trabajando, pero no tiene dinero para comprarse leche. ¿A quién tiene una persona que preferir, que darle primero? Obviamente le da al hijo que está en la casa. Eso se llama en hebreo Bno Asamuj al Shulchanó. El hijo que está pegado, que se está estableciendo de él, Samuj, está cerca de su mesa, es antes que un hijo ya casado. Ahora sigue la halajá con algo importante. Por ejemplo, una persona dice, ok, eh, yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene tiene 1 millón de pesos. Digamos, por ejemplo, una persona que recibe 1 millón de pesos y él quiere dar, vamos a ver más adelante, quiere dar el décimo cada mes por su ingreso, 100,000 pesos. Ahora él tiene un familiar que no tiene absolutamente nada y ahora le está dando los 100,000 completos, entonces no va a darle a nadie más. Una persona que va a llegar de acá a pedir en la sinagoga, una persona, etcétera, cualquier de acá distinta no va a entregarle nada. Dice acá el Ramoise Feinstein, agarra tus 100,000 y dale 50,000 a tu familiar y el resto lo puedes repartir según el gusto que tú quieras, adentro de todos los privilegios que dijimos acá, las preferencias para mantener enfermos, para mantener la Torah, sinagoga, etcétera. ¿Ok? Entonces, mitad, mitad. Es lo que dice Moisés Feinstein. Agarra la mitad y se lo entregas a un familiar que no tiene dinero y después de eso le repartes a los demás pobres. Ok. Ahora, entonces, eso es el respecto a la privilegio, se dice, me parece. Número 2, ¿sí? Eh, de tzedakah para familiares. Otra vez, para rescatar a un prisionero, para tzedakah para familiares. Y acá vimos que familiares tenemos papá, hijo, hermano y todos los primos, etcétera. Gracias, Rocío. Y tenemos ahora mantenimiento de la tzedakah. ¿Ok? ¿Qué es mantenimiento de la tzedakah? Eh, dice, dice mantenimiento de la tzedakah, perdón, de la Torah. Hay acá varios niveles. Una persona tiene, por ejemplo, un colegio. En el colegio se está estudiando Torah, obviamente que sí. Y hay, a otro lado, hay un lugar, Kolel Abrehim. Un Kolel Abrehim es un lugar donde los rabinos estudian para enseñar después, ¿sí? Como en donde yo estudié en Israel, estudié durante 5 años, aprendí y llegué acá para entregar la Torah. Hay dos opciones. Le dicen a una persona, tienes un colegio para entregarles de acá, para mantener los jóvenes que están estudiando, están solamente entrando recién, bienvenidos a la yeshiva, quieren aprender. Y de otro lado tenemos a
esta Kolel Abrehim, este lugar de institución, se dice, de estudio de Torah de personas adultas para ser rabinos. ¿A quién va a preferir? ¿A los niños o adultos? Acá llega la respuesta importante. Antes tenemos que darle privilegio a los rabinos que están estudiando, pero con una condición, dicen los poskim, Yevia Omer, Rabobadia, dice, y también Ramoise Feinstein, Ramoise Feinstein es la fuente. Ramoise Feinstein, entre paréntesis, el gran rabino de América, de Estados Unidos, falleció hace 30 años, en el 85. Él dice, tienes que darle primero a Abrehim, a rabinos que están estudiando, pero con la condición de que ellos están estudiando alajá, que están estudiando para ser rabinos, para enseñar a los demás, no solamente que están estudiando para sí mismos y para su aprendizaje, etc. ¿Ok? También hay otra privilegia importante, un Talmid Jajam Shebeiró. Un Talmid Jajam significa una persona, un rabino, una persona que está dedicado al estudio, que vive en su ciudad. Es antes que un Talmid Jajam, un rabino importante, grande, que no tiene dinero, en un barrio distinto, en un país distinto, etc. Es primero el Talmid Jajam que está en su ciudad. Importante saber que hay que opinan de que rabinos que están en Israel tienen la misma privilegia como un rabino en tu ciudad. Pero así es la opinión de Rav Moshe Sternbuch. ¿Por qué? Porque todo el judaísmo, ese es el lenguaje de él, lo leo. שהיהדות בחוץ לארץ תלויה ביהדות שבארץ Israel. El judaísmo completo, entero, en todo el mundo, está dependiendo en el judaísmo de la tierra de Israel. Ahí es el centro más grande de estudio de la Torá, y por lo tanto hay que darle el privilegio también a ellos como a una persona estudiosa en su país. Bajamos al último nivel, como dijimos, a entregarle a los pobres. ¿Quién son los pobres que tiene que, cuál es el privilegio, cuál es el primero? Hay muchos pobres, ¿verdad? ¿A quién tengo que darle primero y a quién después? Obviamente, a un yudí, si se puede mantener antes que un goy. Existe la halajá que dice que hay que darle de acá también a personas que no son a personas gentiles normales, junto con los Yehudim. O sea, tenemos que igualarlos, pero obviamente si tú tienes un vecino que es necesario, hay que darle tzedakah. Hay una discusión interesante si un vecino se refiere a un vecino que tú lo ves, o un vecino real, o sea, es decir, un vecino que está pegado, un vecino en el edificio mismo, o sea, en otras palabras, un vecino que lo ves, que tú tienes contacto con él, ves diariamente, hablas con él, un vecino de puerta a puerta, etc. Obviamente ahora en tiempos de corona, me parece que los vecinos, acá ya no hay pregunta. Buenos días, Jonathan, bienvenido. No hay pregunta, obviamente todos los vecinos de nosotros ya me parece que estamos viviendo los vecinos en una forma que nunca hemos vivido, ¿verdad? Alguien me dijo que de repente conoció su barrio por primera vez después de años que no ha visto su barrio, sus vecinos de una puerta al lado, de repente tienen más contacto con ellos porque trabajando como éramos busy por corona, éramos éramos, éramos portátiles, no sé cómo se dice, nos movíamos de un lado al otro y casi no estábamos en casa, por lo menos yo. Ahora conocemos más los vecinos, obviamente un vecino hay que darle la privilegia y darle de acá primero. ¿Quién es un pobre que tenemos que entregarle dinero? Entonces hasta acá, primero que todo, perdón que seguí, completar el tema, lo que dijimos, las preferencias de acá son 6. Primero que todo, rescatar a un prisionero
que necesita dinero para sacarlo de donde está en presa, dado que es pikuach nefesh, la tzedakah se tiene que entregar a esa persona. Después de esto llega la tzedakah a familiares que son, según este orden, papá, hijo, hermano, primos, etcétera. O sea, los primos ya son todos los familiares. Después de eso llega mantenimiento de la Torah o enfermos pobres. Construcción, cuarto nivel, construcción de una sinagoga en lugar que no hay sinagoga o todas las necesidades de la sinagoga. Y quinto es entregar dinero para una calá pobre, una mujer que se está casando y es pobre. Sexto, todos los pobres de demás, que ahí vimos que un pobre que es el vecino es antes que un pobre en cualquier lugar distinto. Hay que opinan de vuelta que un pobre de Israel tiene un nivel de un vecino tuyo. Ese es un tema que no lo mencioné. Ok. Ahora llega ¿quién es el pobre que le tenemos que entregar? ¿Sí? ¿A quién le corresponde recibir dinero? Antes de comenzar, me es importante explicar que importante saberlo también, una persona que nunca necesite recibir dinero, Jalila, pero obviamente una persona, dice el Talmud, dice, Hace Shabbatcha Chol, ve'al titzarech labriot. Una persona tiene que comportarse incluso en Shabbat, como Shabbat que tiene que una persona respetar el Shabbat y dar mucho dinero, sacar dinero, o sea, tener una comida de Shabbat grande y bonita, etcétera, tiene que hacerlo en una forma de hol, o sea, incluso comer pan con un vaso de café, cualquier cosa de comer en Shabbat y no comer un chun, etcétera, comida importante. Lo importante, la gracia es al titztarech labriot, que nunca necesites ser una persona que te tengan que apoyar de la tzedakah. Y por lo tanto, una persona tiene que hacer lo máximo posible de no tener que caer de peso, Jalila, los demás. Tiene que trabajar, tiene que hacer el esfuerzo más grande posible para poder tener parnasá. Vamos a ver después unos detalles respecto a esto. Eso es el dicho de Rabbi Akiva en el Talmud. Por lo tanto, vamos, una persona que dice la halajá lo siguiente, una persona que necesita recibir dinero, o sea, es adecuado, como vamos a ver más adelante cuáles son los detalles, y no está pidiendo dinero, sino que él se oprime a sí mismo, se mantiene, y se come menos y tiene una almohada en vez de dos, etcétera. La Mara le da una bendición y es así. Enomet at sheifarnes ajerim. No va a morir hasta que va a tener el mérito de darle parnasá, de mantener a familias distintas ajenas fuera de él. Alaba Katubo Meir respecto a esa persona, dice el Pasuk, Baruch HaGever Asher Iftach Ba'Hashem, Vaya Hashem Iftajó. Bendito es la persona que puso su fe en Hashem, y Hashem en el momento que él se puso la fe en él, le va a dar comida para que los demás puedan recibir de él. ¿Sí? Como dimos el ejemplo anteriormente, una persona que se mira a sí mismo como un sinor, como ¿cómo se llama el sinor? Se me fue la palabra, un minuto. Como un tubo de caridad, de tzedakah, que quiere entregar a los demás, él va a recibir tzedakah, él va a tener el mérito de entregar como la tubería que está repartiendo el agua, repartiendo la bendición a los demás. Una persona que se mira a sí mismo como un clip para entregar más braja a los demás, también va a recibir a sí mismo la tzedakah. O sea, va a recibir tzedakah para poder entregar a los demás. Bien, entonces, ¿cuáles son cómo se define un pobre?
El pobre, en dos palabras, es una persona que no le es suficiente con el salario de él para mantenerse. Ese es un pobre. Es decir, una persona que tiene, yo qué sé, lo que él tiene ingreso es 1.000.000 de pesos y tiene que tiene gastos de 1.200.000. Todos los meses está acumulando eh, eh, Jobot, o sea, Jobot, se me fue también. Jobot son deudas, ¿sí? Una persona que está ahorrando todo el tiempo, está agrandando los deudas, eso es considerado un pobre, ¿sí? Hasejaya, no estamos diciendo que es un pobre que pobre puede ser una persona, normalmente el pobre es una persona que no tiene tanto conocimiento, ¿sí? Acá pobre me refiero, pobre realmente, pobre que no tiene dinero, que puede recibir, no puede recibir de acá. En el momento de que comenzó esos son detalles más finos en la halajá, cómo exactamente, pero por ejemplo, una persona que fue a recolectar dinero y recibió, o sea, necesita 200.000 pesos para poder completar ese mes. Entonces, en ese mes, si es que alguien le dio 200.000 pesos, en ese momento ya no va a poder recibir más dinero para recolectar, para cuidar para el próximo mes. Ahora, ¿por qué? Porque ya para este mes es considerado como una persona que tiene suficiente. Por lo tanto, si es que tiene deudas, entonces no puede recolectar dinero para una deuda de otro tiempo, una deuda para su casa, una deuda, etcétera. Tiene que recolectar solamente para los gastos necesarios para sí mismo. Y obviamente, no tenemos que decirlo, ni siquiera una persona que está viviendo pobreza no puede ahora comprarse una, yo que sé, nibrasote, ¿cómo se llaman? Eh, Candelabros y cosas caras, etcétera. Eso es obvio, no hay que desmencionarlo. Entonces, una persona normalmente, cuando ustedes van a ver, ojalá que podamos verlos de vuelta a las personas que vienen de Israel a recolectar dinero, al Valle, que los podamos ver, y que realmente que no, ellos no necesitan ni siquiera venir para que tengan suficiente verajá en Israel, pero fuera de eso también tenemos que rezar, que podamos ver y podamos tener la verajá para entregarlos también a ellos, de acá. Normalmente van a ver que cuando llegan con la carta, necesitan recolectar, etcétera, normalmente dice, y estoy casando a mi hija y necesito X y X para devolver las deudas que tengo. ¿Por qué? Porque hay una gran discusión si realmente una persona que ya tiene suficiente para este mes se puede recolectar dinero para una deuda o para casar a su hija o para casar a los hijos de demás. No nos metemos con esos detalles, pero importante saber que así viene normalmente escrito claramente para que no mentirle a nadie. Están recolectando para deudas que tienen de antiguamente. Eso en paréntesis sí es importante. Una persona que tiene deudas, pero las deudas, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una deuda de 2.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque no es porque estaba tirando la plata, etcétera, sino que no tenía para comer. Entonces pidió prestado al GMAJ que le prestaron esos 2.000.000 de pesos. Y ahora en este mes, alguien le dio más de 200, le dio porque él mensualmente necesita 1.000.000 de pesos y él gana 800. Alguien le completó 200.000. En vez de 200.000, perdón, alguien le completó 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Entonces tenía 800 lo que él gana. Y fuera de eso, recibió otro millón, tenía 1.800.000, es decir, 800.000 más. Ahora escucha la persona del GMAJ que le prestó esos 2 millones, le dice, oye, tú tienes ahora 800.000 de demás, págamelos al GMAJ. En ese caso, obviamente
que la persona del GMAJ, o sea, que le prestó esos 2 millones de pesos, se lo puede exigir, dado que ya para este mes obviamente ya tiene suficiente, no hay ninguna razón que mantenga para sí mismo esos 800 a comprarse ahora cosas de demás, mientras que está debiendo dinero al GMAJ. Importante saber que una persona, la halajá dice, hacer, como está escrito, es una Mishnah en Pirkei Avot, una persona tiene que siempre tener un trabajo fijo que pueda traerse para nosotros a través de eso y para que una persona no sea carga, no tenga que ser, que las personas tengan que estar parados, estén manteniéndolo todo el tiempo. ¿Sí? Respecto a eso, y surge la pregunta siempre, y es buena pregunta, ¿por qué vemos hoy día muchos koleli, muchas personas que se entregan al estudio de la Torah, se dejan como que las personas las mantengan y no estudian una carrera que estudien, etcétera? Obviamente es una muy buena pregunta, me encanta que la preguntan en una forma adecuada, obviamente, y lo leo de adentro. Eso no es algo nuevo de esta generación, es algo muy, muy antiguo. En Europa, en Alemania, estamos hablando 200, 300 años atrás. En España, incluso antes de que fueron expulsados, dice la halajá que se puede sentar y estudiar durante un largo tiempo después del matrimonio para poder estudiar la Torá, dedicarse completamente al estudio de la Torá. ¿Qué va a hacer con la Parnasá? Las personas, la comunidad van a tener que mantenerlo. Dice la costumbre así era antiguamente. ¿Por qué? Mishum, Ashkenaz ubnei Sfarad. Así hicieron los Ashkenazim antiguos en Europa y los Sefaradim. ¿Por qué? Mishum et la azot la Hashem eferu torateja. El momento et la azot la Hashem, o sea, incluso que adecuadamente es mejor que una persona trabaje y tenga parnasá fija y ahí estudie Torah, pero dado que אילו לא הייתה פרנסתם של המלמדים והלומדים מצויה, לא היו יכולים להתרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתכחת חס ושלום. Si no tuviéramos esos kolerim, esos lugares de estudio de rabinos, de jóvenes que están estudiando y dedicándose 100% al estudio de la Torah, no hubiéramos tenido la Torah. Lamentablemente la Torah está tan baja, el nivel de nosotros está tan difícil que una persona que trabaja lo ve, que es difícil poder concentrarse y dedicarse 100% a la Torah, y la Torah se hubiera perdido de nosotros, de los demás que están trabajando. Entonces, Beleit Berera se dice, o sea, no había de otra, y por eso se tenía que, o sea, no había otra opción. Y por eso nosotros teníamos que crear, nuestros antepasados tenían que crear un lugar llamado el Kolel, el lugar de la Yeshiva, el lugar de estudio que se dedicaban 100% a la Torah sin estudios de afuera para poder dedicarse 100%. Importante que ese mantenimiento de la Torah, eso mantiene a todo el pueblo de Israel, a todas las partes del pueblo, así que es muy, muy importante esa parte, más importante que cualquier otra, el mantenimiento de la Torah. Obviamente, desde acá, como dijimos, tenemos dos privilegios antes, Pidyon Shubuim, que es Sakanat Nefashot, una mujer que cayó en manos de árabes que en cualquier momento la pueden matar, una persona que está preso en un lugar que fácilmente lo matan, etcétera. Eso es una mitzvah primera, y familiares también son primeros que la Torah, pero el mantenimiento de la Torah es el mantenimiento de todo el pueblo judío, no solamente de la Torah de esas personas, sino de todo el pueblo judío, toda la Torah. eh, y lo puedo decir claramente como una persona que vivió allá hace 5 meses que llegué acá. Yo vengo de los Kolelim que están dedicados 100% al estudio de la Torah,
ellos entregan mucho de la Torah, la iluminación de ellos llega hasta muy lejos y es la fuente más importante del pueblo judío que se puede entregar. Finalizando este tema, dice la halajá que una persona que tiene que recibir dinero y no lo quiere y no lo recibe por temas de que se siente ofendido, que como yo, una persona tan importante, voy a recibir dinero de tzedakah, y él mismo está enfermo, él mismo no está en condiciones de decir que de trabajar, una persona anciana, etcétera. Dice la halajá, הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו, ואין לו בצערו אלא עוונות וחטאים. Esa persona que no está recibiendo dinero es una persona pecadora. ¿Por qué no estás recibiendo dinero? Estás en malas condiciones, no puedes trabajar, no puedes traer tu alimento. Eso es malo y no va a ser capará a los pecados de la persona. Claramente es importante en estos tiempos. Un pequeño cuento que ya lo conté. Una persona, una pareja en Europa que estaban encerrados, están todavía, no sé, ahora un poco mejor, no sé tanto, están encerrados en su apartamento ya desde Purim. Estamos hablando 3, 4 meses ya. No salían de la casa. Lo único que comían tenían mucha harina que cuidaron de antes. Y tienen agua. Eso es lo que comen todo el día. Harina, o sea, matzot. ¿Sí? No tienen levadura, no tienen nada. Matzot y agua. Los hijos tocaban la puerta durante meses y no les abrieron la puerta. Nadie les abrió la puerta, los dijo, no queremos corona, tenemos miedo, epidemia, no quiero que nadie entre, o sea, la puerta estaba bloqueada para nadie, que nadie podía tener el acceso. Y uno de los hijos vio que está mal, el papá y la mamá, si no están comiendo, no tienen productos, no tienen minerales, etcétera, al final, Haz de Jalila van a estar más grave por razones distintas y no por corona. Así que él contrató, esto ya tiene que ver con la clase próxima de Zat Hashem, cuánto una persona tiene que entregarse para dar a tzedakah. Pero lo que él hizo es que él agarró una grúa, contrató una grúa y lo contrató para 2 horas, lo suba al octavo piso y desde ahí, desde la ventana en el octavo piso, se metió a la casa de sus papás, obviamente con mascarilla, lejos 2 metros, les dio los productos necesarios para los próximos meses que tengan, frutas, verduras, eso no puedo meter mucho, pero muchas vitaminas, les dio productos para trufot, medicinas, etcétera, para que puedan mantenerse sanos y saludables en ese momento. Ese papá, obviamente, estamos hablando del hijo, la caridad, de acá tan increíble que un hijo le pudo hacer el papá, pero estamos hablando de acá también de personas que son necesarias. No es busha, no es vergüenza recibir de acá en estos momentos. Estamos en momentos críticos, duros. No es vergüenza. Y una persona que no recibe en este momento es shofech damim. Está como tirando la sangre de sí mismo y ese sufrimiento que está pasando no es adecuado. Tiene que llamar, tiene que pedir la ayuda. Vedat Hashem, que no tengamos zar y no escuchemos más tristeza en el mundo, todo el mundo entero. Vedat Hashem, la próxima clase va a ser a la salajot de cuánto hay que dar. Como dije a un comienzo, décimo, 20%, cualquier monto, depende de la persona. Todo eso vamos a ver, Besrat Hashem, la próxima clase. Terminando, agradeciendo de vuelta al anónimo, en el cabot a los rabanim y staff de todo trabajo y apoyo que están prestando a las familias en estos momentos difíciles. Tal vez tiene que ver con lo de acá, quién sabe, lo que hablamos. Familia Zamorano Melnik, Leiluy Nishma de Shmuel Benjaim y Anónimo en honor de Ariel y Karen Sevi, que Hashem les llene de brajot. Que tengan buen día a todos. Nos vemos hoy por la noche, 8:45.